¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, hola, bienvenidas escuchas de la virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un programa dentro del canal Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que nos permitan ver el mundo de otra manera. Hoy hablaremos de un tema que atraviesa el cuerpo, la medicina y la representación, la intersexualidad. En esta ocasión hablaremos de la noticia que se publicó el 17 de septiembre en Brújula Intersexual por Laura Inter. La noticia dice lo siguiente. El 15 de septiembre de 2025, durante la sesión 60 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se celebró por primera vez un panel sobre la discriminación, la violencia y las prácticas nocivas contra las personas intersexuales. Este evento se realizó en cumplimiento de la resolución aprobada en abril de 2024, que encomendó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparar un informe detallado sobre las violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas intersexuales en distintas regiones del mundo. Según las Naciones Unidas, entre el 0.05% y el 1.7% de la población nace con rasgos intersexuales, es decir, con características sexuales físicas, hormonales o cromosómicas que no encajan en las definiciones tradicionales de masculino o femenino. A pesar de ser una realidad biológica documentada, las personas intersex siguen enfrentando violencia, intervenciones médicamente innecesarias y discriminación estructural. Para hablar de ello, nos acompaña el doctor Fabián Jiménez Gato, investigador, docente y autor de trabajos que exploran la relación entre cuerpo, mirada y biopolítica. Coordina el Seminario Permanente de Estudios Críticos Intersex en la Maestría de Estudios de Género. Fabián, gracias por acompañarnos. Hola Carla, hola a todos. Bueno, pues empecemos con una definición del texto de las Naciones Unidas que explica lo siguiente, y cito el texto. El término intersexualidad es un término general que hace referencia a las personas nacidas con características sexuales físicas que no se ajustan a las definiciones tradicionales de los cuerpos típicamente masculinos o femeninos. ¿Cómo podemos pensar esta definición más allá del campo médico? Es súper importante pensar la intersexualidad como un problema social y no médico. Es decir, la intersexualidad se ha visto sometida a procesos de medicalización y normalización y es momento de pensar la intersexualidad como algo que tiene que ver con la diversidad de los cuerpos, en este caso la diversidad de los cuerpos en términos de los cuerpos sexuados, es decir, a partir de características sexuales, pero no necesariamente como un problema médico. Entonces estamos en un proceso de despatologización de la diversidad corporal intersex. Bien, y en este sentido, ¿hasta qué punto la intersexualidad desafía las categorías binarias de la biología y de la cultura? Sí, solemos pensar los cuerpos a partir del binario sexo-género y las personas intersex nacemos con características sexuales que no entran en estas definiciones típicas del cuerpo masculino o femenino. Entonces sería un poco pensar las diferencias más como un espectro que como un binario. Ok, y
En términos éticos o filosóficos, ¿qué implica reconocer la existencia de un espectro tan amplio y diverso de corporalidades? Bueno, quizás lo más importante es pensar la diversidad corporal aquí en el caso de la intersexualidad también como un problema de derechos humanos, ¿no? Porque los cuerpos intersex se ven profundamente violentados en sus derechos humanos simplemente por el hecho de existir, ¿no? Entonces, no es solo un tema de diversidad corporal, sino también de derechos humanos. Sí, y justo este informe de las Naciones Unidas señala una de las principales violaciones a los derechos humanos de las personas intersex, que son las cirugías de normalización, ¿no? Escuchemos este fragmento del documento que dice lo siguiente: los bebés, niñas y niños que presentan rasgos intersexuales visibles al nacer son sometidos con frecuencia a cirugías y otras intervenciones que no son necesarias desde el punto de vista médico para cambiar la apariencia de sus cuerpos. Y añade que estas prácticas pueden generar infertilidad, dolor crónico, pérdida de la sensibilidad sexual y sufrimiento psicológico de por vida. Desde una perspectiva bioética, ¿cómo crees que deberíamos entender ese límite entre una intervención médica necesaria y una intervención socialmente impuesta? Sí, el, el problema con estas intervenciones es que son intervenciones médicamente innecesarias, son al mismo tiempo intervenciones puramente cosméticas y por otro lado son intervenciones irreversibles que se realizan en un momento en que las infancias intersex no pueden decidir sobre su propia corporalidad. Entonces nos enfrentamos, sí, justamente a un problema bioético que tiene que ver con la violación a derechos humanos fundamentales como la autonomía corporal, la autodeterminación corporal, el consentimiento informado, ¿no? El consentimiento pleno, libre e informado, que en el caso de las infancias intersex no es posible. Y pensando que son intervenciones quirúrgicas puramente cosméticas que tienen que ver con la apariencia de los genitales, por ejemplo, pero no con un problema médico de salud o de riesgo de vida, vemos que estas cirugías son simplemente un intento cruel e inhumano de intentar hacer desaparecer a las personas intersex del mundo simplemente para sostener la ficción del sistema binario sexo-género. Entonces, en este sentido, el principio del consentimiento informado, especialmente cuando se trata de bebés o de infancias intersex, ¿dónde queda? No, no hay. No es posible porque finalmente esta decisión sobre el propio cuerpo, lo que planteamos desde los activismos intersex, tiene que ser algo que responda al deseo de la propia persona que tiene esta variación corporal, ¿no? Entonces, que un grupo de médicos o que sadres, madres, padres, tutores definan como el destino biológico de un sujeto es totalmente innecesario, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, ¿crees que la biomedicina todavía está reproduciendo este ideal normativo del cuerpo? Sí, por supuesto, la biomedicina es una suerte de tecnología de género que va a producir la diferencia sexual, sobre todo en el caso de las corporalidades intersex, que son corporalidades no binarias. En este caso, la biomedicina funciona más que nada como una tecnología de género, pero no solo como una representación de la diferencia entre lo masculino y lo femenino, sino en una producción
de cuerpos tecno-generizados. Ujú. Y de alguna manera el problema es que las personas intersex sufrimos todos estos procesos en un momento de nuestra vida, muchas veces cuando somos bebés o niñas o en la pubertad, y no somos del todo libres como para dar un consentimiento libre, pleno, informado de estas cirugías que responden, insisto, solo a cuestiones cosméticas. Ujú. Simplemente una cuestión de apariencia corporal y cuestiones que no tienen que ver con la salud o con la vida de los sujetos en términos de una operación o una intervención médicamente necesaria. Sí, y justo esto nos llevaría también a múltiples formas de violencia, ¿no? Que pueden enfrentar las personas intersex. Y justo el documento de las Naciones Unidas también habla de estas formas de violencia, ¿no? Dice lo siguiente: los adultos y niños intersex de todo el mundo se ven expuestos a agresiones físicas, acoso, hostigamiento y en algunos casos a abandono o negación de servicios de salud y educación. De hecho, además se mencionan niveles altos de acoso escolar. El Uh-huh. 76% de las personas intersex encuestadas en Europa en 2024 declararon haber sufrido bullying o Uh-huh. violencia en las escuelas. En este caso, Fabián, ¿qué papel crees que juegan la educación y los sistemas institucionales en la producción de esta exclusión? Bueno, como un motivo fuerte de discriminación, tenemos sobre todo los estereotipos, las ideas erróneas, los tabúes, el estigma en torno a la diversidad corporal, y el problema es que todo esto se reproduce en entornos educativos, familiares, sociales, Ujú. mediáticos. Entonces, a lo que tenemos que aspirar y en lo que tenemos que intervenir es en producir verdaderos saberes en torno a la intersexualidad que puedan sustituir todas estas formas de acercamiento a la diversidad corporal intersex vinculadas a estereotipos, a estigmas, a tabúes, a desinformación, que es principalmente lo que se da en nuestro presente, lamentablemente. Podríamos entonces hablar, o sea, con esto que mencionas, de una pedagogía del cuerpo binario. Uh-huh. Yo siento que eh, todos estos aparatos ideológicos del Estado reproducen muchas cosas, muchas violencias estructurales, y entre ellas reproducen estas formas de discriminación a las personas intersex. Cuando dices de los aparatos ideológicos del Estado, ¿podrías como explicar un poco a nuestras escuchas a qué Sí, te refieres con esto? son como estas formaciones que tienen que ver con la familia, el Estado, la educación, que reproducen diferencias, Mm. diferencias de clase, pero también de género. Ujú. Y también obviamente ligadas a la diferencia intersex. Y en tu campo de estudio, es decir, esta relación entre cuerpo y mirada, ¿cómo se construye visualmente la diferencia intersex en el imaginario social? Bueno, en general o no se construye porque prácticamente no hay representaciones de la intersexualidad en la cultura visual contemporánea, o bien cuando se construye a partir de una recuperación de representaciones que tienen que ver con la mitología griega, el mito del hermafrodita Ujú. o el monstruo de la teratología medieval,
o el espécimen médico del siglo XIX y del XX y de lo que va del XXI, ¿no? Estos procesos de especimenización de la diferencia intersex, o bien se construye desde la figura del monstruo y el fenómeno de la naturaleza, ¿no? La figura del freak. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, es pasar de estas representaciones hegemónicas que son fuertemente estigmatizantes y que siguen construyendo la diferencia intersex en términos de anomalía, enfermedad, monstruosidad, a representaciones que respondan a las propias vidas y experiencias intersex. Es decir, tenemos que pasar de estas representaciones a autorrepresentaciones Ujú. que surjan de la propia comunidad intersex y que sí reflejen la propia experiencia intersex. Bien, el documento de las Naciones Unidas tiene un apartado dedicado al ámbito deportivo, ¿no? Ujú. O sea, ahora que hablábamos de toda esta cuestión del imaginario social y si se visibiliza o no, en la cuestión del deporte eh, hay, bueno, hay muchos casos donde mujeres intersex han sido excluidas o sometidas a pruebas invasivas, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, voy a citar una partecita del documento que habla del deporte y dice así, varias federaciones deportivas internacionales han impuesto reglas que provocaron la exclusión de deportistas mujeres con variaciones innatas en sus características sexuales, sometiéndolas a exámenes intrusivos y humillantes. ¿Qué nos dice este conflicto entre deporte, biología y género sobre la forma en que la sociedad mide esta normalidad del cuerpo? Sí, siento que el deporte también es un espacio donde se fiscaliza la diferencia sexual y de género, y en ese sentido el deporte también funciona a partir de este sistema binario sexo-género, y lamentablemente tenemos infinidad de casos de mujeres intersex que se han visto involucradas en estos procesos así como de una policía del género, Ujú. donde eh, este derecho humano fundamental, también el derecho al deporte, se ve violentado, principalmente por que ciertas mujeres intersex, ¿no? Estoy pensando en Caster Semenya, esta deportista sudafricana, esta corredora, o Iman Khalif, esta boxeadora argelina, ¿no? Que es un caso más reciente de discriminación en el deporte, se han visto un poco cuestionadas por, no sé, sus niveles hormonales que se salen un poco de lo típico. Ujú. Pero esto refleja más que nada esta especie como de interfobia, ¿no? Esta especie como de fobia o pánico ante la diferencia intersex, Ujú. que en el caso de deportistas tiene que ver sobre todo con variaciones a nivel hormonal, ¿no? Ujú. Porque, bueno, esto refuerza el mito de que la testosterona tiene que ver únicamente con el cuerpo masculino, cuando Claro. sabemos que la testosterona no es una hormona masculina, sino que es una hormona que está en todos los cuerpos, ¿no? En los cuerpos típicamente masculinos, en los cuerpos femeninos y en los cuerpos intersex. La diferencia es que estas deportistas tienen niveles de testosterona un poco atípicos, Ujú. pero esto no tendría que implicar excluir a personas intersex o a personas trans, si vamos a poner el caso, del ámbito de la competición deportiva. Entonces,
con todo esto podríamos pensar que, por ejemplo, los cuerpos intersex exponen estas tensiones que hay entre naturaleza, competencia y control de los cuerpos. Sí, pareciera que los cuerpos intersex, nuestros cuerpos, porque cuando hablamos de los cuerpos intersex muchas veces eh, podemos caer en estos problemas de cosificarlos o pensar que son puras abstracciones y en realidad son nuestros cuerpos, ¿no? Son cuerpos de personas de carne y hueso que por el simple hecho de existir van a poner un poco en jaque estas construcciones sociales, sociomédicas, como diría Mauro Cabral, en torno a la diferencia sexual y de género. La idea es empezar a pensar los cuerpos, todos los cuerpos, más allá de este binario sexo-género que produce un montón de violencias, exclusiones y discriminación. Sí, y ya acercándonos un poquito al cierre, el texto de las Naciones Unidas concluye invitándonos a la acción, ¿no? El texto dice lo siguiente: celebra y apoya la diversidad corporal y a las personas intersex. Por ejemplo, celebrando el Día de la Visibilidad Intersex, hoy 26 de octubre, y apoyando a las organizaciones locales. Fabián, desde tu trabajo filosófico y estético, ¿cómo podríamos pensar una ética de la mirada hacia los cuerpos intersex? Eh, bueno, los cuerpos intersex han sido históricamente sujetos a muchos procesos de discriminación que tienen que ver principalmente con la violencia médica, pero también con la violencia social, no únicamente médica. En ese sentido, producir otras miradas tiene que ver principalmente con, por un lado, reconocer la existencia de las personas intersex, de sus cuerpos y de sus cuerpos diversos y justamente celebrarlos, ¿no? La idea es pasar un poco del estigma a lo que a mí me gusta llamar el intersex appeal, que sería como el atractivo físico y sexual de las personas intersex. Como que durante mucho tiempo hemos pensado en la intersexualidad como una enfermedad, como una anomalía, como una deformidad, como una monstruosidad. Y yo creo que es momento como de eh, cambiar los imaginarios sociales en torno a la intersexualidad y pensarla más que nada como una variación que es digna de ser vivida, ¿no? Y es una variación que también implica la posibilidad de su celebración, ¿no? Entonces, en este día de la visibilidad intersex, sí me parece muy importante celebrar la diversidad corporal intersex. Y hablando de este intersex appeal que mencionas, ¿cómo podríamos cambiar ese modo en que se ven los cuerpos intersexos? El modo en que los ve la medicina, pero también los medios o las artes, y cómo los hacen visibles o invisibles. Sí, me parece que ahí tenemos que poner a funcionar tecnologías de género que den cuenta de la diversidad corporal intersex a partir de poner en circulación otras narrativas, otros relatos, sobre todo vinculados a las propias vivencias de las personas intersex y al mismo tiempo desde el arte, desde la producción visual, producir nuevas figuraciones, ¿no? Estas figuraciones como eh, estas cartografías políticas a partir de saberes situados que tienen que ver con esta diferencia intersex, ¿no? Entonces la idea sería poner a circular desde, por ejemplo, el arte, desde proyectos como los de
Brújula Intersexual, este proyecto de Laura Inter, Somos Personas, es un intento de pensar a las personas intersex literalmente como personas, no como fenómenos de circo o como especímenes médicos o como casos rarísimos así de 1 en 1 millón, Sí. que es el clásico relato en torno a la diferencia intersex, ¿no? Que son números ínfimos, cuando en realidad lo ínfimo es un superlativo de inferior y que tiene que ver no solo con un tema numérico, sino también, yo creo, con una valoración moral, ¿no? Entonces, tenemos que romper esos discursos de, bueno, somos muy poquitos. De hecho, eh, si nos vamos a este porcentaje que manejan las propias Naciones Unidas, un 1.7% de la población es un número mayor a la población actual de México, de todo México, ¿no? Entonces, decir que es un número poco significativo a esta altura del partido me parece que es como muy problemático. Entonces es un poco también reconocer que la intersexualidad es mucho más común de lo que creemos, pero que ha pasado históricamente por muchos procesos de violencia, de borramiento y de invisibilización. Sí. Pero eso no quiere decir que no existamos, ¿no? Creo que justo el Día de la Visibilidad Intersex es un buen momento para visibilizar la realidad de la intersexualidad. Y en este sentido, ¿cómo podríamos imaginar una mirada que no clasifique, sino que acompañe? Sí, justamente miradas que no sean cosificantes o que no vuelvan a introducir el estigma, ¿no? En el registro de la representación. Yo por ahí hablaba también de una especie como de entrever intersex, que tiene que ver con ver algo de una manera confusa o no ver algo del todo. Y creo que a la hora de intentar pensar la representación de la experiencia intersex, tenemos que apostar también por una ética de la incertidumbre y también estéticas de la incertidumbre, ¿no? No tenemos que verlo todo, no tenemos que saberlo todo. Este ideal de encontrar una verdad de la intersexualidad es también un ideal muy vinculado a la verdad del sexo y estas violencias que tienen que ver con el dispositivo de la sexualidad en Occidente, ¿no? Entonces, la idea es romper como con este deseo, ¿no? De encontrar una verdad del sexo y celebrar la diversidad de los cuerpos más allá de este deseo clasificatorio y categorizador. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián, por acompañarnos en esta conversación. Creo que la bioética tiene muchos pendientes con este tema y es muy bueno que estés aquí con nosotros y que nos invites también a mirar el cuerpo desde la complejidad y la dignidad, ¿no? Creo que es importante informarse, respetar y escuchar. Pues esto también es un acto político y ético. Desde Bioethics News les invitamos a reflexionar, compartir esta información y acompañar el Día de la Visibilidad Intersex, hoy 26 de octubre, porque, bueno, la bioética no solo se pregunta por la vida, sino por la justicia de los cuerpos que la encarnan. Gracias a nuestro invitado por acompañarnos hoy, por compartir su tiempo, su palabra y su mirada crítica. Esperamos volvernos a encontrar pronto. Gracias igual a nuestras escuchas por acompañarnos en este episodio y les invitamos a seguir atentos a los próximos capítulos de Bioethics News dentro de Ética sin Permiso.
Y recuerden, hasta que lo político se vuelva bioético. Abrazos de resistencia. Muchas gracias, Carla, y feliz día de la visibilidad intersex para todos. Gracias. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta. Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones. Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en Ética de las Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.